Bien, jóvenes, siguiendo con el tema de número de Avogadro, este es el video número 2 del mismo tema. Vamos a comenzar entonces hablando de la conversión de las unidades físicas y químicas de masa. Tenemos acá que un mol es la cantidad de un elemento compuesto en gramos y se deriva de la palabra latina moles, que significa masa. Tiene algunas reglas básicas. Por ejemplo, podemos decir que un mol de cualquier elemento que usted pueda encontrar en la tabla periódica es igual a su peso atómico en gramos. Un ejemplo de esto es, para el caso, un mol de oxígeno tiene 16 gramos, que es su peso en la tabla periódica. Un mol de calcio es equivalente a 40 gramos de calcio. Ahora bien, esto es en cuanto a elementos de la tabla, pero en cuanto a compuestos, aquí es donde entra el tema que ya les expliqué en el video anterior. Un mol de cualquier compuesto es igual a su peso molecular en gramos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Un mol de óxido ferroso, ¿verdad? Que es FeO, es equivalente a 72 gramos, ¿verdad? Ya sacamos que el peso del hierro y el peso del oxígeno, ya sabemos que es 16 y este es 56, me da un total de 72 gramos. Ahora bien, un mol de óxido férrico, ¿verdad? Que es la otra valencia con la que trabaja el hierro, significa esto, que vamos a multiplicar 2 veces la masa del hierro y 3 veces la masa del oxígeno y lo vamos a sumar, ¿va? Y en total me va a dar 160 gramos. Entonces yo voy a decir que un mol de este compuesto llamado óxido férrico es igual a 160 gramos sobre mol, ¿va? Un mol de cualquier elemento es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de ese mismo elemento. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de átomos. Un mol de cualquier elemento es igual a 6.02 y este es el número de Avogadro, jóvenes, para que usted lo conozca, átomos de ese elemento. Por ejemplo, un mol de oro es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de oro, ¿va? Para hacerle un ejemplo de la regla anterior. Podemos decir entonces, mire, un mol de cualquier compuesto contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto, ¿verdad? También por átomos y por compuestos va a ser lo mismo, 6.02 por 10 a la 23. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un mol de óxido ferroso tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto óxido ferroso. Aquí es donde yo les hago referencia, ¿verdad?, al tema anterior, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo, dice, ¿cuántos moles representan 24.52 gramos de ácido sulfúrico? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Primeramente, vamos a partir de lo que me dan a mí, que en este caso son 24.52 gramos de ácido sulfúrico. Vamos a partir de acá siempre. Y como aquí arriba tengo gramos de ácido sulfúrico, entonces no sé si recuerdan en las conversiones que vimos al inicio, si yo escribo gramos arriba, entonces debe ir gramos abajo. Y como andamos buscando moles, entonces los moles van a ir arriba y los gramos van a ir abajo del mismo compuesto para poder tacharlo, ¿verdad? Entonces, mire, me va a quedar de esta forma. Un mol de ácido sulfúrico, ya sacamos su peso atómico, esto ya lo hicimos previamente. Recuerde que este es el tema que vimos anteriormente, que yo les hice el video. Ya sumamos esto, más esto, más esto, y el total fueron 98 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Mire, vamos a tachar gramos con gramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a multiplicar 24.52 por 1 y lo vamos a dividir entre 98. El resultado de esto va a ser 0.25 moles del compuesto, que en este caso es ácido sulfúrico, que es H2SO4. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Calcular el peso en gramos de 10 moles de este ion, ¿verdad? Que es un ion sulfito. Entonces, vamos a partir siempre de lo que me dan. 10 moles de este ion, ¿verdad? Que es SO3. Entonces, si yo tengo moles arriba, entonces debe ir moles abajo
y como lo que ando buscando son los gramos, entonces eso es lo que va a ir arriba siempre. Si usted se fija, en el ejercicio anterior me preguntan cuántos moles, entonces los moles van arriba. Aquí me preguntan cuántos gramos, entonces los gramos van a ir abajo. Entonces, ¿cómo va a ser esta relación? Voy a decir yo, mire, como los moles van arriba, entonces deben ir abajo. Un mol de este ion, que es SO3, haciendo la suma de sus masas atómicas, tiene un total de 80. Bien, jóvenes, les decía, para calcular el peso en gramos de 10 moles de SO3, primero tenemos que hacer la suma, ¿verdad? 16, que es la masa del oxígeno, por 3, y le sumamos la masa del azufre, y esto me dio 80 gramos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a tachar los moles de arriba con los moles de abajo. Entonces, los tachamos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 10 por 80 y lo vamos a dividir entre 1. Y el resultado va a ser 800 gramos del SO3, ¿verdad? Esto es bien sencillo, jóvenes. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de hidrógeno y de azufre hay en 0.2 moles de ácido sulfídrico? Me están preguntando cuántos moles hay en esto que está aquí, ¿verdad? Que es hidrógeno y azufre, que es ácido sulfídrico. Entonces, la diferencia aquí, jóvenes, es que me dan moles y me están pidiendo moles. Entonces, ¿cómo hacer esto? Solo nos vamos a fijar en los numeritos que aparecen a la par de cada elemento y así lo vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a partir de lo que tenemos acá. Miren, 0.2 moles de ácido sulfídrico. Como tengo moles de ácido sulfídrico arriba, entonces debe ir moles de ácido sulfídrico abajo. Y como vamos a sacar uno por uno de los elementos, entonces el primer elemento que tengo aquí es hidrógeno y hay 2 átomos. Entonces por eso es, si hay 2 átomos es como que hayan 2 moles. Por eso aparece 2 moles de hidrógeno arriba y aparece un mol del compuesto total abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos tacharlos y me debe quedar solo moles de hidrógeno. Después vamos a hacer el mismo procedimiento para los moles de azufre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Mire, vamos a tachar moles del compuesto, que son los mismos arriba y abajo, y vamos a multiplicar 0.2 por 2. Y esto nos va a dar como resultado 0.4 moles de hidrógeno. Recuerden que aquí son moles del compuesto y arriba son moles del elemento, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo solo con el azufre. Entonces, volvemos otra vez, mire. Y siempre partimos del dato que nos dan, que son 0.2 moles de ácido sulfídrico. Entonces, como tengo moles de ácido sulfídrico arriba, voy a tener moles de ácido sulfídrico abajo y moles de azufre arriba. Entonces, mire, moles de ácido sulfídrico arriba, moles de ácido sulfídrico abajo. ¿Para qué? Para poderlos cancelar. Y arriba, como solo tengo un átomo de azufre, entonces solo va a ser equivalente a un mol de azufre. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, tachamos y multiplicamos 0.2 por 1, que nos va a dar el mismo número, ¿va? Como moles de azufre. Entonces, cabe destacar aquí, jóvenes, que si nos dan moles y nos piden moles, entonces solo no vamos a tener que buscar nada en la tabla periódica, porque no nos están pidiendo gramos. Solo cuando nos pidan gramos, entonces vamos a buscar en la tabla periódica. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Aquí, si usted se fija, hemos estado haciendo sacando directo el peso de los compuestos, porque en el video anterior ya se les explicó cómo se hace para sacar esto, ¿cierto? Ya se les explicó. Ahora bien, les decía, cuando nos dan moles y nos piden moles, entonces solo vamos a trabajar con los átomos que aparecen aquí y con los numeritos que están aquí, ¿verdad? Nada más con eso. No vamos a necesitar datos de la tabla periódica, como ustedes pueden ver. Aquí sí lo necesitamos porque sumamos los 3 oxígenos más el azufre y nos dio 80. Aquí sumamos los 4 oxígenos más el azufre más el hidrógeno y nos dio 98. Ahí sí, lo que pasa es que nosotros en el ejercicio lo hacemos de un solo, porque ya usted debe saber cómo se saca eso. Ya lo vimos en el video anterior. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Seguimos con más ejemplos. Calcular el número de átomos de cobre de 5 gramos de óxido cuproso. Entonces, vamos a ver, dice aquí, mire, vamos a calcular el número de átomos de cobre que hay en 5 gramos de óxido cuproso. Aquí ya estamos hablando de átomos. Y cuando hablamos de átomos, entonces aquí entra el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Entonces vamos a decir que un mol de cobre, que es el compuesto este principal,
contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Va? Entonces, vamos a decir aquí entonces que 64 gramos de cobre, que es el peso del cobre en la tabla periódica, son equivalentes a 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Como en el compuesto hay 2 átomos de cobre, entonces el número de átomos debe multiplicarse por 2. Entonces vamos a hacer, vamos a plantear el problema. Aquí tenemos, vamos a partir siempre de lo que nos dan, que son 5.0 gramos de óxido de cobre. Mire, ya lo tenemos aquí. Como tenemos gramos de cobre, de óxido cuproso arriba, entonces debe ir gramos de óxido cuproso abajo. Y arriba va a ir el número que corresponde a los átomos, que es lo que andamos buscando. Entonces, mire, ¿ve? Aquí, ¿por qué coloqué este 2? Porque el cobre tiene un subíndice 2, por eso va este 2 aquí, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió este número? Es 144. Ese es el número, ese es el peso atómico del óxido cuproso, que ya usted lo debe hacer en el video anterior se les explicó cómo hacer esto, ¿verdad? Nada más que aquí está en notación exponencial, pero esto es 144. Entonces, si usted se fija, aquí hay gramos de óxido cuproso y aquí hay gramos de óxido cuproso, que es la masa, ¿verdad? Que la sacamos de la suma de los elementos de la tabla periódica en su masa atómica. Este 2, como les dije, es este 2 de acá, porque tiene 2 moléculas de cobre, porque recuerde que me están preguntando calcular el número de átomos de cobre. Y como el cobre tiene 2, entonces por eso aparece este 2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar el 2 por 6.02 primero, porque es una multiplicación que está más seguida. Entonces vamos a tachar gramos de óxido cuproso con gramos de óxido cuproso. Ahora vamos a hacer la multiplicación. ¿Y qué nos va a quedar? Miren, nos va a quedar 1.2044 por 10 a la 24. Por 5, que son estos 5 gramos que tengo acá, entre el número de abajo. Ahora bien, si yo multiplico 5 por 1.2044 por 10 a la 24, el resultado va a ser 6.02 por 10 a la 24. Entre los 144 que tengo abajo, el resultado va a ser 4.18 por 10 a la 22 átomos de cobre. Significa que 4.18 por 10 a la 22 átomos de cobre hay en 5 gramos de óxido cuproso. Tenemos otro ejemplo aquí. ¿Cuántas moléculas de ácido sulfídrico hay en 0.2 moles de ácido sulfídrico? Tenemos 0.2 moles de ácido sulfídrico. Miren, moles se cancela con moles. Ya sabemos que un mol de ácido sulfídrico contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de ácido sulfídrico. Entonces, mire, cancelamos esto y multiplicamos 0.2 por 6.02 por 10 a la 23. Y esto me dio como resultado 1.20 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfídrico. Bueno, jóvenes, solo me queda darles gracias por la atención prestada y siempre dejándoles un mensaje de Crónicas 29. Si viene el mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, no presentemos delante de esta cosa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Hay que confiar, jóvenes, en el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios Todopoderoso los proteja y los bendiga hoy y siempre. De mi parte es todo. Pasen buen día.